Visitaremos uno de los cementerios más emblemáticos de Lima, Presbítero Maestro o Cementerio General, donde haremos un recorrido nocturno por las zonas más cargadas de actividad paranormal. Visitaremos la tumba de una bruja, el pabellón de los suicidas y hablaremos con el niño Ricardito. Por alguna razón desconocida, el recorrido se salió de control y pasaron cosas inexplicables. Este lugar cuenta con muchas historias escalofriantes, que seguramente 4 de ellas te dejarán sin sueño. Ya, hermano, ven para acá, ven. Ven. Escoge una letra, de la A a la Z. H. Escoge una letra de la A a la Z. V. H, un nombre con H. Hugo. Un nombre con... Valeria. ¿Ah? Valeria. Entonces, van a buscar entre las lápidas el nombre que ustedes han... El reto consiste en encontrar el nombre que hemos escogido entre las lápidas, teniendo en cuenta que debemos de guardar respeto hacia nuestros muertos, sin dañar ni tocar nada, y no llevarnos energías positivas o negativas. Yo buscaré mi nombre. Tienen todo el recorrido para encontrar su nombre, ojo. En este punto del trayecto me encontraba emocionado. Más probable es que empiecen a sentir dolor de cabeza, pesadez, frío, sensación de querer salir del lugar, pero recuerden que todo está en la mente. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que de la nada sientan algo en la pierna. Es fundamental tener un guía para este tipo de recorridos, y lo que nuestro guía nos está advirtiendo es que íbamos a entrar al pabellón de los suicidas. Vamos a ingresar en este momento al pabellón de los suicidas. En este punto quiero ser sincero con ustedes. En lo personal, he visto espíritus y sé cómo se manifiestan. Cuando escuchas el nombre de este pabellón, tu mente vuela hacia donde tú se lo permitas. El bien y el mal existen, y uno de ellos se manifiesta en este pasillo. Lom Tom, un barbero que trabajaba en la calle Capón. Misteriosamente en Lima empezaron a desaparecer los hombres. Cuando la policía investigó los casos, observó que todos los desaparecidos tenían algo en común. Se fueron a cortar el cabello. Lom Tom, al verse descubierto, se quita la vida. Es ahí cuando la policía ingresa a la barbería, encontrando los cuerpos que Lom Tom había matado, convirtiéndose en un asesino serial. Por cosas del destino, no pude grabar el recorrido de la bruja, así que me alejé del grupo para ir al encuentro con esta famosa bruja. Gregoria Camacho. Cada vez que se le colocaba una lápida con símbolos religiosos, misteriosamente esta aparecía rota. Después de varios intentos, se le colocó una lápida con el símbolo de una calavera, y desde entonces no se ha vuelto a romper. Y esto pasa cuando te alejas. Por alguna extraña razón, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Eran tumbas de monjas. Creí haber estado incómodo en el pabellón de los suicidas, pero aquí sentí una carga tremenda. Tal vez sea yo, pero sentí que me encontraba cara a cara con un león y solo pude retroceder sin saber por qué, de miedo.
Les puedo asegurar que de todo el recorrido, este fue el único que me hizo huir. He encontrado tumbas de monjas. Allá, acá, volteando. Y como cuatro tumbas están vacías. Y todos eran monjas. Me volví a alejar del grupo para ver si encontraba buenas tomas y apreciaba el recorrido. Por mi cuenta, claro está. ¿Qué hay acá? A este lugar le puse el Jardín de los Muertos. No pregunten por qué, las razones sobran. Me gustaría leer sus comentarios y ver qué piensan sobre este recorrido. Dicen que muchos tienen miedo a mirar a este Cristo a los ojos, porque dicen que puede ver hasta lo más profundo de tu alma. Elmer. Desde este punto no nos dimos cuenta, pero Elmer empezó a actuar extraño y decía que algo lo seguía. ¿Dónde? ¿Qué hay ahí? En realidad deberían hacer 5 cuartos que Como era algo que estaba lejos de nuestro alcance, lo ignoré y continué con nuestro recorrido. Y aquí es donde aplica, mira por donde caminas. sumado a la crisis que había en el país. Casi me voy para abajo. Y al mismo estilo de Mario Bros, casi viajo por una alcantarilla. Bueno gente, ya vamos caminando media hora aproximadamente, un poquito más. Datos muy interesantes, con simbologías. Por ejemplo, lo que nos explicaron hace rato es que en este nicho, por ejemplo, que representa una bebé, nos está indicando, ¿no?, que ese fue un nicho comprado, pero jamás llegó al muerto, ¿no? Entonces este nicho se encuentra vacío. Aquí vemos a otro también. No son datos curiosos. Vamos a seguir con el grupo. Espero que escuche un nombre clarito. Uy, ese también, mira. Quiero ganar un reto. Si encuentras el nombre de Rubén, me avisas. ¿Encuentras tu nombre? ¿No? ¿Encuentras el nombre? Pero no me avisas, pe. Advertencia. Si el guía te dice no toques nada, simplemente no lo hagas. Ya lo vi, ya, sí. ¿Ves la estrella ahí? Sí. Es una secta, la secta. Septas, brujas y chamanes suelen profanar las tumbas para rendirle culto a sus creencias. Basta con dibujar símbolos, prender velas negras o una simple foto para cumplir con su cometido. Ahí, mira, ya me estoy alumbrando. Mira, hay un coxis, es esa vaina. Es un coxis y un fémur. Sí, es un fémur. Mira. Wow, ¿qué dice? Ahí dice algo. Ay, ni siquiera llego. Aquí hay una. Celia Delgado. Mira, hay una foto.
Elmer, ya. Venga. Vamos a ir a ver al niño Ricardito, ¿ya? Vamos por acá, Dame tu por mano. acá. ¿Para ti? Me va a cumplir algo. ¿Para ti? Se lo tenemos que entregar al niño Ricardito. El otro reto es que tienen que pedirle un deseo, ¿no? Y cuando lo cumpla, vamos a regresar. Ojo. ¿Ya? Vamos a regresar. Esto para mí. El niño Ricardito es el más querido en este lugar. Muchas personas aseguran haberles cumplido su deseo y en agradecimiento le llevan flores, globos, dulces o le obsequian placas en símbolo de agradecimiento. Ricardo Spain es un niño y como todo niño le gustan los dulces. Murió a los 6 años de malaria o fiebre amarilla y es el engreído del cementerio. Nos tomamos un momento para conversar con el niño Ricardito y luego nos retiramos. Gracias por todo, niño Ricardito. Hasta pronto. ¿Qué piensan del recorrido? Mira. Pero ¿sabes qué me impresiona más? Que la gente que vive ahí. Cómo duerme tranquilo acostado en el cementerio. Sí. Aunque tengo que admitir que estos difuntos tienen ya muchísimo tiempo. Entonces dudo mucho que estén penando ahora. Ya no penan. ¿Por qué te alejas de nosotros? ¿Por qué te quieres ir solo? Pablo, pero ¿qué has sentido? Deberíamos de estar juntos. No, yo sí sentí un poquito de pesadez cuando fuimos allá al fondo. No, mira, ¿te acuerdas cuando Nada dije más. yo no voy a Y grabar? bueno, y escuché una voz. ¿Te acuerdas cuando dije yo no voy a grabar? Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me empujaron el brazo. Y en el video se va a ver que mi mano no se mueve. Abramos paréntesis y veamos el video. Banquero rosa que está al frente. José Santos Chocano fue enterrado de pie. ¿Coincidencia o no? Yo estaba a tu costado. Tú eres el más cagado, cholo. Tal vez he sido yo. No, yo estaba así. Y me hicieron así, y tú estabas así. Sí. ¿Y qué va a grabar? Sí, Rubén. Sí, Rubén. No, yo no. Él estaba al otro lado. Veo a mi derecha una cosa, pensé que era una roca, ya me dio un malazo. Oye, Elmer. Sí, estoy llamando. No, creo que se fue por acá. Elmer. Oye. Oye. Y como no sabíamos qué hacer, lo exorcizamos. A nuestro modo, claro. El recorrido duró unas 3 horas. Todo terminó bien. Espero que lo que nos observaba se haya quedado y no nos acompañe.